Callis, ya puedes abrir. Yo convencida que me estabas oyendo. ¿Ahora me oyen? ¿Me oyen bien o me pongo los audífonos para que me oigan mejor? Ok. Bueno, qué dicha estar aquí esta noche. Yo les digo que a mí me emociona tanto cuando entro al Zoom y veo más de 20 cámaras, para mí es algo que me llena mucho el corazón. Y la verdad es porque eso demuestra el compromiso que tenemos todas con el negocio y con el desarrollo personal. Y yo quiero hacer una info aquí, es que definitivamente cuando nosotros nos proponemos a crecer personalmente, estamos trabajando para el negocio. En estos días hablaba yo con las niñas del equipo que comparábamos los negocios tradicionales con el negocio que tenemos nosotros, y normalmente el negocio tradicional pues le exige a la gente tener unas competencias determinadas, tienen que tener unas cualidades, tienen que tener unas fortalezas y bueno, en fin, tienen que tener miles de cosas, pero nosotras aquí lo que tenemos que tener es mucho más fuerte y más grande que en un negocio tradicional. Nosotras aquí todos los días trabajamos en pro de crecer para que nuestro negocio crezca y eso hace la gran diferencia. Así que denme un segundito que quiero quedar ya con la presentación lista. Que no me deja presentar. No me deja. Arriba, Callis, el botoncito morado, arriba, ahí. Ajá. Pero cuando le doy, fíjate que no me deja presentar acá abajo. ¿Qué será? Ponle de pronto donde dice modo presentación, el segundo circulito. ¿Dónde ahí? Ahí donde está, ahí. Y ahí le das modo presentación. No, no quiere. ¿No lo tienes abierto en otra parte? No. Ay, pero buena hora de volverse necio. Ciérralo y vuélvelo a abrir. Mira que pero nos demoramos más. No importa, pero pues estamos en vivo, se nota. Y se puso de necio, porque íbamos bien. No se avance en presentación y se va a poner de necio. Ahora sí. Casi que me come la panela, pues. Ahí ya se ve perfecto. ¿Y me oyen perfecto? Lo más importante. Sí, también. Okay. Bueno, entonces les estaba diciendo que tuve la conversación con las niñas y hablábamos que a diferencia del negocio tradicional, pues obvio en el negocio tradicional siempre van a pedir unas fortalezas, unas habilidades, digamos que hay que tener unas competencias para poder desarrollar cualquier trabajo afuera, pero cuando nosotras entramos a este negocio, nosotras, el reto más grande que tenemos es con nosotras mismas, porque el trabajo que tenemos que tener claro, las competencias que tenemos que tener con el negocio, básicamente es con nosotros, con nadie más. Para que el negocio funcione, tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos, reconocer nuestras propias limitantes, fortalecernos mentalmente, controlar nuestras conversaciones internas, y dígame a quién le parece sencilla esa tarea. Sin embargo, es una de las tareas más gratificantes que tenemos, y yo les digo que no lejos de todo eso que les estoy diciendo, Jeff Olson escribió los 10 compromisos fundamentales y los 10 valores que nos entregaron en un librito, en este librito que se llama El ritmo Nebora. Yo no sé si no lo tienen, pero en el back office encuentran la información del librito. Y él dice básicamente que lo que nosotros debemos hacer para tener éxito es
simplemente enfocarnos en esos compromisos fundamentales y en esos valores que él plantea allí. Y él nos asegura que a través de esto seguramente vamos a tener el éxito que siempre esperamos. Entonces yo traje hoy 2 compromisos fundamentales. Uno es comprométete con tu desarrollo personal, que por supuesto todas estas cámaras que hay, bruto, ya vamos en 41, estas 41 cámaras que están aquí abiertas, lo que nos dice básicamente es que estamos comprometidos, o sea, ya estamos cumpliendo con ese primer compromiso. El segundo es estar aquí un año. Creo que muchas de las que estamos aquí llevamos más de un año, y esto realmente lo que nos permite es convertir todas esas actividades que hacemos a diario, las terminamos convirtiendo en un hábito. Y finalmente esos hábitos lo que hacen es que nos van a cambiar a nosotros y por defecto cambia nuestras vidas y por supuesto cambia el negocio. En los valores encontré uno que me encanta, que es el de tener determinación. Y ese de la determinación lo único que nos dice es que ningún obstáculo en la vida es realmente un obstáculo. Generalmente son oportunidades encubiertas. Lo que pasa es que tenemos que aprender a mirarlas con otros ojos y tenemos que aprender a tomar acción sobre esos obstáculos para que de verdad sobrepasemos todo lo que tenemos que sobrepasar y poder lograr lo que queremos lograr. Y por último, soñar en grande y reflejarlo en el actuar cotidiano. Lo que él dice básicamente con esto es que debemos hacer actividades pequeñas todos los días para que finalmente esas actividades se vuelvan algo grande para nosotros y nos permita llegar a esos sueños que queremos cumplir. Entonces, cuando hablábamos, la semana pasada que tuvimos el entrenamiento de mapa de sueños, a mí me gustaría que en el chat me pusieran un número 1 las personas que asistieron a este taller, básicamente para saber cuántas están aquí que participaron del taller. Pero generalmente cuando hablamos de cumplir metas o de hacer un mapa de sueños, siempre pensamos que simplemente escribir unas largas listas o pegar unas fotos en el tablero, ¿sí? Y yo vuelvo y traigo parte de la información que les di en el taller de sueños, porque para mí es supremamente importante que entendamos que las cosas no se dan de esa manera, que tenemos que entender varias cosas que pasan en nuestra mente, y es por eso que vine aquí hoy con esta información, para que entendamos un poco cómo funciona nuestra mente. Y les voy a contar 3 aspectos que a mí me parece que son súper importantes para poder entender y para poder luego pasar a 8 pasos que les voy a dar para que puedan poner en acción eso que les voy a contar con respecto al funcionamiento de la mente. Entonces, vamos a arrancar básicamente con el funcionamiento de la mente. Todavía es un misterio para la ciencia cómo funciona la mente. Definitivamente, si abren un cerebro y lo revisan de forma física, no pueden identificar dónde están los pensamientos, dónde están las emociones. Saben que hay unas conexiones sinápticas y demás, pero determinar en qué parte están esas emociones o esos pensamientos es una cosa muy difícil de hacer. No es como en el corazón, que sabe por dónde pasa la sangre, por dónde entra el oxígeno. En el cerebro no pasa eso. Sin embargo, la ciencia y la psicología se ha esmerado muchísimo para encontrar información valiosa para que nos permita entender y de pronto retomar y poder darle un rumbo diferente a las cosas que tenemos en la mente. Entonces, arranquemos entendiendo un poco qué hace la mente, cuál es su función más importante. La primera es almacenar información. Ella guarda absolutamente toda la información desde que nacemos hasta que nos morimos. Por cada episodio guarda 11 millones de pedacitos de información. La guarda y la almacena sin filtro. Ella no se pone a pensar si esto que estoy recibiendo está bien o mal, si eso es bueno o malo, si eso me va a hacer bien o no. Simplemente lo guarda, ¿sí? Y la segunda es mantenernos a salvo, porque ella lo que hace es que lo que procura es que nosotros no gastemos energía. Esa es la función de ella. Ella lo que hace es que nos mantiene así quietecitos, que no nos estresemos, que no nos salgamos de nuestra zona de confort, y tiene una herramienta súper poderosa, que yo sé que muchas de las que están aquí ya me han oído hablar de esa herramienta que tiene la mente para podernos tener quietos, que se llama el impostor. Ese impostor es esa vocecita que nos habla constantemente y nos dice:
nos está diciendo todo el tiempo, no se vaya para allá, quédese quieto. Cada vez que uno quiere salir y arrojarse a hacer algo importante, empiezan a llegar esas ideas de no sea tan loco, va a invertir en eso, va a perder plata, y qué tal si tal cosa, y qué tal si la otra, y finalmente uno a veces toma la decisión de parar. Ese impostor se traduce en muchísimas, mejor dicho, casi siempre son conversaciones internas, negativas, por supuesto, procrastinación, pereza. Eso es lo que hace el impostor. Y la mente definitivamente no es de retos. Ella no está allí para que nosotros nos lancemos al estrellato y seamos exitosos, no, porque ella siempre está guardando tener energía para un evento importante, que no nos vaya a pasar nada y lo demás. Entonces, en ese esfuercito para nosotras ser exitosas, lo tenemos que hacer conscientemente. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. El segundo aspecto que les quiero traer hoy es el del autoconcepto. Ya muchos me han oído hablar del autoconcepto, pero yo les quiero decir que este es el descubrimiento más importante que yo creo que ha hecho la psicología, porque el autoconcepto nos permite pararnos en un marco y determinar quiénes somos. Finalmente eso es lo que hace el autoconcepto, nos muestra de dónde venimos, quiénes realmente frente a lo que tenemos, quiénes somos en el mundo, cómo nos ubicamos. Es como un marco definitivamente en el que nos enmarcamos y no nos salimos de allí. Es decir, nos dice quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el carro que debemos tener, la casa que debemos tener, el pago que debemos recibir, y está enmarcadito y nosotros no nos movemos. Entonces, para que entiendan un poquito mejor las que no han estado en las otras charlas con respecto al autoconcepto, el autoconcepto es, hagan de cuenta, un misil. Al misil le ponen un objetivo y el misil se va enfletado hacia ese objetivo, y así el objetivo se mueva, el misil siempre va a buscar chocar contra ese objetivo. Así funciona el autoconcepto, ¿sí? Así nosotros nos movamos y nosotros tenemos esa imagen allá enmarcada y ya le dijimos dónde vivimos, qué tenemos, cómo nos vestimos, cómo nos gusta hacer y demás, pues él siempre va a apuntarle a ser así. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero que tengan claro es que ese marco es netamente inconsciente, ¿sí? Nosotros no nos levantamos todos los días diciendo, ay, yo hoy quiero tener este carro, yo quiero vivir en este barrio. No, nosotras ya lo tenemos allá enmarcado, y eso funciona incluso, yo pues les voy a dar ejemplos ahorita más adelante, pero tiene que ver, el autoconcepto se forma por los linajes familiares, culturales, por el país donde nacemos, por el barrio donde vivimos, todo eso nos va enmarcando. Ese autoconcepto se forma desde que nacemos hasta que tenemos 7 años. Y de ahí en adelante se va alimentando en la medida, en las cosas, de las cosas que vamos viviendo se va nutriendo, pero siempre va enmarcadito y él no se sale de allí. Entonces les voy a poner 2 ejemplos para que entiendan mejor lo que es el autoconcepto. Por ejemplo, una persona que ha sido millonaria, que ha tenido la opulencia del mundo y de pronto se quiebra y no tiene con qué pagar donde vivía antes y le toca irse a vivir a un barrio más bajo. En ese momento, cuando el señor tiene que irse a vivir allá, y digo que es un señor, puede ser una señora, pero cuando él se va a vivir a ese sitio, su autoconcepto le empieza a decir, no, mijo, usted no vive aquí, usted no es de este sector, usted cómo va a vivir alrededor de esta gente que no tiene su misma cultura, no hablan de la misma manera, no tienen los mismos carros, no tienen la misma comodidad. ¿Y saben qué pasa? El inconsciente empieza a generar todas las posibilidades que estén a su alcance y a mandarle información para que esa persona busque la manera de salir de ese barrio y vuelva otra vez a donde estaba, porque su autoconcepto está enmarcado de una persona rica, de una persona con capacidad adquisitiva, con la capacidad para hacer lo que quiera con su vida, y ese sitio no es su sitio. Como decían las viejitas, como una mosca en leche. El otro ejemplo es el del futbolista que sale del barrio muy bajo y llega a unos estándares impresionantes porque recibe mucha plata, porque se vuelve millonario y de pronto compra la casa lujosa, compra el carro lujoso y demás. Pero cuando llega a la cúspide, si él no cambia su autoconcepto, empieza a tener actitudes de manera inconsciente, vuelvo y repito, que lo hacen que vuelva otra vez a su casa. Y esas son las personas que se vuelven drogadictas, derrochan el dinero con mujeres, con trago y demás,
y le toca volver, o sea, vuelve otra vez a su sitio. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque no modificaron su autoconcepto. Entonces, en ese orden de ideas, yo les digo, para mí el autoconcepto es uno de los conceptos más importantes que debemos entender para saber cómo estamos enmarcados, porque cuando uno dice, yo quiero tener esa casa grande, tenemos que revisar cómo está enmarcado nuestro concepto para que podamos volar esa limitante que tenemos en la cabeza y nos permita acceder a esa casa, a soñar con esa casa grande y a querer tener esa casa grande, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, tiene que ver con los duelos. El autoconcepto también está asociado a las personas. Nosotros nacemos y tenemos una mamá y esa es la que conocemos. Usted no tiene otra mamá diferente y usted no concibe la vida sin esa mamá, así sea la mamá que sea, no la concibe sin ella. El día que la mamá se muere, los duelos por eso son tan complejos, porque el día que la mamá se muere, la mente se enloquece, porque esa persona estaba allí dentro de ese autoconcepto y usted no percibe su vida sin esa persona al lado. Entonces, para entender esto del autoconcepto, eso tiene un montón de aristas, pero yo les dejo lo básico como para que les quede muy claro que nosotras, eso es lo que nos enmarca y eso es lo que no nos permite trascender, hacer otras cosas. En la medida en que haya claridad en esto, por supuesto, vamos a tener la capacidad de modificarlo y de pronto tomar acción para poder llegar a cambiar estos marcos en los que nos movemos. Entonces, el tercero es la autoconfianza. La autoconfianza es esa capacidad que tenemos de creer en nosotros mismos. Yo les digo, no hay una persona en el mundo que tenga confianza y que las cosas no le salgan bien. Yo les aseguro que cuando uno arranca un proyecto y uno dice, yo estoy seguro de mis capacidades, tengo las herramientas, soy capaz de hacer las cosas, es imposible que las cosas le salgan mal, ¿sí? Lo que hace la autoconfianza es que tumba todas las barreras limitantes que hay en la mente para que desaparezcan y allí no hay obstáculo que lo pueda parar para que usted no haga lo que se haya propuesto. Así que lo primero que debemos hacer en este tema de la autoconfianza es trabajar en reconocernos que somos capaces, que tenemos herramientas, que somos buenos en determinadas cosas y hacernos más buenos cada vez en determinadas cosas para que vamos logrando esa confianza. Entonces, básicamente entendiendo esos tres aspectos que ya les mencioné y teniendo claro cómo funciona la mente, una de las cosas, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a mirar cómo vamos a cambiar esos patrones, ¿sí? Cómo vamos a cambiar ese impostor, cómo vamos a modificar ese autoconcepto, cómo vamos a trabajar la autoconfianza, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en ellos, de verdad que las cosas empiezan a cambiar y ahí es cuando ese mapa de sueños se empieza a convertir en realidad. No es el universo, es nuestra mente la que enfocada puede hacer esos cambios, ¿sí? ¿Cómo lo logra? Con tres aspectos que se los voy a nombrar ahorita. El primero se llama conciencia o atención. Cuando uno está consciente de las cosas que pasan, cuando uno pone atención a las cosas que pasan, es muy fácil identificar cuando uno está en un patrón que no va acorde a lo que yo quiero o que estoy haciendo cosas que no van acorde a donde yo quiero llegar. Entonces, yo les voy a pedir en este momento, las voy a coger así, ipso facto, que escriban en la hoja que están escribiendo qué están pensando en este momento. Veo caras de desconcierto, de angustia, no me la tienen que decir, pero yo sé que seguramente van a decir, ay, bruto. Yo me acuerdo, hace poquito le estaba ayudando a una amiga a salir de una crisis que tenía y le decía, yo venga, arregle el closet, saque los aretes, póngaselo y después me dice, quiere que le diga una cosa, mientras usted me está diciendo eso, mi mente me está diciendo cuáles aretes y yo no tengo aretes. Así funciona la mente cuando uno está en esos procesos. Entonces es muy chévere cuando anotamos lo que estamos pensando porque nos permite saber cuál es ese diálogo interno que tenemos y nos permite también hacer conciencia de hacia dónde estamos yendo con la información que tenemos. Es importante que ustedes constantemente se revisen, que estén mirando qué es lo que están diciendo. Yo, a las niñas que trabajan conmigo tienen unas alarmas para las niñas que están en México, los niños que están en México. Esas alarmas son una herramienta fundamental. Usted pone una alarma a las 8 de la mañana, otra a las 12 del día y otra a las 6 de la tarde y escribe lo que está pensando y les aseguro que van a encontrar
cosas maravillosas. Puede que no sean tan bonitas, pero yo digo maravillosas porque cuando ustedes hacen conciencia de lo que tienen en sus manos, tienen el poder de modificarlo. En la medida en que no haya conciencia, pues no hay cambios, ¿sí? Sencillamente seguimos en piloto automático porque ese diálogo interno lo que hace es que nos va llevando, de la mano nos va llevando hacia el fracaso, dependiendo de lo que tengamos en la cabeza, o hacia el éxito. Entonces, si podemos tener conciencia y sabemos si vamos hacia el éxito, pues maravilloso porque lo podemos reforzar. Pero si va hacia el fracaso, por lo menos podemos decir, ay no, yo cómo estoy pensando esa bobada, si yo soy capaz, yo tengo capacidad, yo soy muy fuerte en esto, yo lo puedo hacer. Entonces refuerzo esa autoconfianza de la que hablábamos ahorita. Por eso es tan importante hacer conciencia. Lo segundo se llama el reconocimiento. Reconocer se escribe al revés y al derecho de la misma manera. Si ustedes lo leen al revés o al derecho, se dice lo mismo. Una vez uno identifique lo que está pensando, hay que reconocer, que era lo que les decía ahorita, lo que está diciendo, lo que están diciendo esas palabras allá adentro, si van enfocadas hacia donde de verdad tenemos que ir o si de verdad nos están llevando para otro lado. Y lo tercero, supremamente importante, se llama tomar acción. Muchas veces oímos lo que nos estamos diciendo, sabemos que vamos por mal camino, sabemos que no estamos haciendo las cosas como deben ser y sin embargo no tomamos acción. Muchas veces, y lo digo no con nombres específicos porque aquí a todas nos pasa, a veces dejamos de hacer cosas súper importantes dentro del negocio, sabiendo que lo tenemos que hacer, sabiendo que nos sirve para nuestros resultados, y sin embargo tomamos la decisión de dejarlo de hacer. Por eso Jeff Olson en La Ligera Ventaja dice que las cosas son tan fáciles de hacer como no hacerlas. Pero es así, si hacemos conciencia que estamos dejando de hacer algo importante para nuestro negocio, pues lo mínimo que podemos hacer de verdad para ser garantes de todo eso que tenemos allí es simplemente tomar acción para cambiar el rumbo de lo que estemos haciendo si no lo estamos haciendo bien. Entonces, seguido de estos tres aspectos que ya les puse para que lo entendieran, me parece que, no sé si tienen alguna duda hasta aquí antes de que pasemos al siguiente nivel, si cualquier cosa me escriben por el chat. Hay que tener una estructura clara para llevar esas metas a la acción. Después de entender cómo funciona la mente, el autoconcepto y la autoconfianza, y fuera de eso entender que debemos tener conciencia, reconocimiento y acción, pues tenemos que entrar a esa acción, porque tenemos que, si el impostor empieza a hablar, ¿qué tenemos que hacer? Callarlo y decirle no, así no es. Si la autoimagen que tenemos, ese autoconcepto, no nos está llevando hacia donde vamos, pues tenemos que cambiarlo de alguna manera. Y hay que hacer conciencia de cómo lo voy a modificar. Uno no puede salir de un estrato, bueno, para los mexicanos, yo no sé si manejan, digamos que el poder adquisitivo en los barrios con la palabra estrato, pero aquí una persona que tiene menos capacidad económica vive en un estrato 1 y los que tienen mayor capacidad económica viven en un estrato 6. Si yo vivo en un estrato 1 y pongo en mi mapa de sueños en la casa de Bill Gates, pues va a ser muy difícil que llegue allá. Le va a tocar hacer un esfuerzo el berraco, pero finalmente si se enfoca, si empieza a trabajar en sí mismo, si empieza a buscar herramientas que lo lleven allá, pues seguramente lo va a lograr. Entonces, por lo menos tener claro que el autoconcepto es modificable, pero que tiene que ser acompañado de unas acciones y de realidad para poderlo lograr. Y si vemos que tenemos falta de confianza, que todo el tiempo nos estamos diciendo que no somos capaces, que lo que hacemos no está bien hecho, que yo siempre me equivoco, que yo no sé qué estoy haciendo mal y no hacemos nada para mejorar, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Así que yo traje 8 pasos muy sencillos. De hecho, este entrenamiento es bastante corto. Traté de hacerlo corto, ahora creo que me quedó muy corto porque siempre me extiendo. Entonces ahora creo que las voy a despachar tempranito. Pero estos 8 pasos para el éxito lo que hacen es que te enfocan y te dan la oportunidad de hacer conciencia, de reconocer y de tomar acción. Entonces, lo primero con lo que tenemos que lidiar es con enfocarnos con un objetivo grande, ¿sí? ¿Qué es un objetivo grande? Algo que nosotros queramos hacer con muchas ganas y que de verdad nos va a llenar el corazón cuando eso pase, ¿sí? Luego vamos a darle forma a ese objetivo grande poniéndole unas metas. Tenemos que ponerles algunos pasos.
Lo primero, al enfocarnos en ese objetivo grande, es que si nosotros nos enfocamos en cosas grandes, eso nos va a llevar inevitablemente al éxito. Entonces hay que trabajar en eso para poder llegar a donde queremos llegar. Si lo ponemos chiquito, pues probablemente tenemos éxitos chiquitos, pero no vamos a ser muy exitosos. Entonces, luego debemos crear un sistema para que esas metas empiecen a coger forma, ¿sí? Adicionalmente, cuando ya tengamos el sistema con el que vamos a trabajar, pues simplemente empezamos a repetir consistentemente las tareas que tenemos en ese sistema, y cuando uno las repite consistentemente, pues finalmente terminan convirtiéndose en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, yo les digo, tienen que pensar que si lo dejan de hacer, eso les tiene que dar culpa. Por ejemplo, si nosotras tenemos que hacer seguimientos todos los días, por lo menos 2 seguimientos todos los días, y el miércoles me dio pereza, porque di la vuelta, me acosté, me dio pereza, y dije, no, ya me dio sueño, mañana lo hago, eso me tiene que dar culpa. Yo me tengo que acostar diciendo, yo por qué no lo hice si yo sé que ese seguimiento era importante, yo sé que eso me iba a dar la venta, yo sé, eso es lo que tiene que pasar con ustedes con el tema del negocio. Y por supuesto, una de las cosas que tiene este negocio es que lo que aplicamos aquí nos sirve para la vida e incluso para compartirlo con otros para que puedan crecer. Entonces, cuando uno hace esa repetición, lo que pasa es que esas tareas que al principio parecen difíciles se empiezan a convertir en tareas fáciles, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una lista con todo lo que queremos lograr en un año, escoger la que tiene mayor impacto positivo en la vida de nosotros, hay que ponerle una fecha para cuando la quieran lograr, hay que poner unas tareas específicas para poderlo lograr, hay que ponerle algo súper importante que es un orden secuencial, es decir, voy a hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, y eso tiene 2 aristas. Una, que cuando tú logras la primera, ya para ti es un éxito, y eso te va a dar pie para hacer la segunda, ¿sí? Y lo segundo es que, por supuesto, si no tienen un orden, pues te va a quedar desorganizado y no vas a llegar tampoco a ninguna parte. Las acciones que hacemos aquí, bueno, y lo último es que tienen que trabajar en ellas todos los días, pero todas las acciones que hacemos aquí es súper importante que las hagamos constantemente para que se vuelvan en algo automático, que ya no ni siquiera nos dé tiempo de pensar. Yo les digo, ¿cuántas de aquí tienen que pensar a la hora de lavarse los dientes? Uno no piensa, uno sabe que después del desayuno se lava, después del almuerzo, antes del almuerzo, yo no sé cómo se lavan los dientes, pero eso es un tema automático. Así deben funcionar esas tareas que queremos que nos lleven al éxito. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Lo segundo, súper importante, escribir las metas efectivamente. El día que hicimos el taller de sueños, digamos que era tanta la información que creo que hubo cosas que quedaron en el aire, pues aquí tienen resumidito lo que tienen que hacer. Primero, entonces, esas metas para que queden escritas efectivamente, hay que tener claro que la mente obedece a todo lo que nosotros le decimos en tiempo presente. Si usted habla en pasado, eso ya pasó y la mente no obedece porque ella no está en presente y ella no es capaz de obedecer algo que está allá atrás. Y si lo pone en futuro, pues tampoco es capaz de obedecer porque la mente no es capaz de adelantarse, la mente siempre está en presente. Entonces es súper importante que lo pongan en presente como si ya hubieran alcanzado la meta. Entonces, por ejemplo, no le digas, ganaré, voy a decirles lo que me quiero ganar, 30 millones de pesos ay, mentiras, no cada año, cada mes. Yo le tengo que decir yo gano 30 millones de pesos cada mes. Es la manera como la mente obedece. Y va a llegar un momento en que va a decir, y entonces aquí viene el cuento del autoconcepto, va a decir, ¿cómo así? Ella todo el tiempo me está diciendo que se está ganando 30 millones y afuera no hay consonancia con lo que ella está diciendo. Entonces él va a hacer todo el esfuerzo, ese inconsciente va a hacer todo el esfuerzo para mandarme toda la información que necesito para poder llegar a tener esos 30 millones de pesos. ¿Cómo lo hace? Me va a decir, consígase otro trabajo, mi hija, venda el carro, venda el apartamento, no sé, me va a mandar información para que yo pueda lograr ese objetivo que estoy diciendo que está afuera, porque hay disonancia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Entonces, aquí es súper importante, uno, que hablen en primera persona, porque es a ustedes a las que les tiene que obedecer,
Y segundo, debe ir acompañado de una acción, porque en la mente, cuando uno le da la acción en presente y fuera de eso en primera persona, no tiene otra salida sino obedecer lo que tú le estás diciendo. Entonces, esa es otra herramienta súper importante. La tercera es estructurar las metas con preguntas, ¿sí? Esto lo que hace es que obliga a la mente a encontrar las respuestas y te da la posibilidad de llegar a muchos caminos para lograr una meta. Era lo que yo les decía ahorita. Cuando ustedes le ponen el objetivo, él se ve obligado sí o sí a buscar las herramientas y hacer lo que tenga que hacer para salir de ese autoconcepto e irse a donde ustedes quieren llegar. Y ese método se llama tormenta letal. Es un método súper efectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo van a hacer ese pedido que estaban haciendo ahorita? Lo van a hacer en forma de pregunta y van a decir, ¿cómo debo ganarme 30 millones de pesos en los próximos 12 meses? Y luego van a escribir 20 respuestas a esa pregunta. Todas las que se le ocurran, así sean locas, así ustedes digan, no, pero ¿qué tal? No se pongan a pensar que sí, que sí, no, sino pónganla, simplemente la ponen. Todas esas respuestas que va a arrojar el inconsciente, porque eso es lo que hace la tormenta letal, es que obliga al inconsciente a excavar en lo más profundo y sacar todas las alternativas que tú tengas allá adentro, que seguramente vas a ser capaz de cumplir para poder lograr esas metas. Entonces, todas esas posibilidades, cuando tú las pones sobre un papel, te van a dar ideas para poder llegar a donde tú quieres llegar. Y te va a decir cómo te vas a ganar esos 30 millones de pesos. Te van a llegar ideas que tú dices, uy, yo no, a mí por qué no se me había ocurrido eso, y uy, yo por qué nunca había pensado en eso si eso estaba tan fácil y tan sencillo y tan bobo de hacer. Pues eso es lo que hace un ejercicio como este de obligar a que el inconsciente arroje todas esas información que tienes por allá guardada. Entonces seguramente para ganarse esos 3 millones de pesos te va a decir, pues consiga un nuevo trabajo, venda cosas, monetice su hobby, métase a internet, busque trabajos en línea, qué sé yo. Te puede mandar muchísima información para que tú puedas llegar a donde quieres llegar. El cuarto es identificar los factores que te limitan. ¿Sí? Los mayores obstáculos que tiene el éxito, adivinen dónde están. Están en la mente del individuo, no están ni en otras personas, ni en las personas que nos rodean, no son las circunstancias externas, no es el gobierno, no es el tiempo, ni siquiera es el marido. Es la mente, lo único que lo pone a uno a ponerse obstáculos. Y para poder tumbar esos limitantes, lo más importante es lo que ya les dije, atención, conciencia, reconocer. Es importante reconocer que tenemos una limitante, porque en la medida en que digamos, sí, la tengo, la puedes trabajar con ella y revisar cómo te la quitas. Si ni siquiera te pasa por la cabeza que la tienes, o la obvias y tú dices, no, yo no soy así, yo soy súper enfocada cuando pasan 3 días y no has hecho ni una publicación y tú estás diciendo, yo soy súper enfocada y enfocada, pues te estás negando a que se dé ese cambio, porque no estás reconociendo que tienes una limitante. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que no nos deja avanzar, ¿sí? Acuérdense que el inconsciente lo primero que hace es ir allá a rebrujar a ver qué es lo que no nos deja avanzar y te lo manda. Eso es lo que hace el inconsciente porque tú prácticamente le estás dando una orden. Entonces, pregúntalo y escríbelo. ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Hay otra pregunta, por ejemplo, que puede ser, ¿cuáles son los factores que limitan la velocidad que tengo para lograr metas? Inmediatamente el inconsciente va a ir a rebrujar y a sacar lo que tenga que sacar. Lo otro es que revises los patrones generales que tú tienes para poder lograr metas, porque allí en esos patrones tú vas a poder identificar qué es lo que haces normalmente y por qué no se dan las metas como tú las quieres obtener. Y en esa medida también puedes hacer cambios dentro de esa estructura. Y cuando descubras esto, cuando te llegue la información, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando ya tengan la información? Ponerse en acción. Eso es lo más importante. ¿Cómo nos ponemos en acción? Si tenemos grandes dificultades, pues hagan una lista de todas esas cosas que tienen a la mano para poder superar esas limitantes. Por ejemplo, leer libros de crecimiento personal, entrar a charlas, buscar un coach,
hablar con las niñas, si hablamos del negocio, hablar con las niñas del negocio, buscar mentores, podcasts, no sé, hay muchas herramientas, pero hay que entrar en acción sí o sí. Es súper importante. Bueno, la octava, volvemos a la autoconfianza. Y es que la autoconfianza definitivamente es lo que nos permite poder llegar a tener los logros que queremos. No es otra cosa, porque en la medida en que uno esté confiado, no hay quien lo pare. Este es el factor crítico. Nadie sin confianza en sí mismo puede llegar a alcanzar ningún proyecto. O sea, eso está, mejor dicho, eso está escrito. No hay forma de hacerlo de otra manera, porque es una persona que está llena de miedos, es una persona que está llena de excusas, es una persona que siempre está diciendo que su lenguaje interno todo el tiempo le está diciendo que no va a poder alcanzar esa meta. Yo les voy a poner un ejemplo aquí que me pasó hace poquito con mi marido y lo traigo a colación porque cuando estaba haciendo el taller inmediatamente me llegó, así que tiene que estar directamente correlacionado. Nosotros salimos a caminar por el sector donde vivimos y yo vivo por un sector donde hay muchas lomas. Y a mi marido le encanta escoger la loma más empinada. Él cree que yo tengo espíritu de gato. Entonces, cuando damos la vuelta y subimos esa loma, yo empiezo. Pero Diego, ¿y a vos por qué te da siempre por subirte por acá? ¿Por qué no cogemos por el otro lado? Y él le empieza a alegar. Y cuando llegamos a la casa, lo que pasa es que yo llego con la lengua afuera, pero no solamente por el ejercicio y por la loma, sino por la energía que gasto peleando, porque ¿por qué te metes por aquí? ¿Por qué? Porque por aquí empinado, mira que el roto, mira que... Entonces, yo hacía un símil con esto que pasa. Bueno, después pasó otra cosa más chistosa que ya se había puesto muy bravo conmigo y yo dije, no, pues ya no le voy a decir nada del tema de la caminada, sino que empecé a dar pasos. Y cada vez que daba un paso, yo decía, me falta uno, me falta, o sea, ya me gasté uno, me gasté dos, me gasté tres, y cuando menos pensé, estaba en mi casa, estaba cansada, pero no tan cansada como las otras veces. Y eso lo único que hace es que obedece a que en la medida en que uno genere esa confianza con uno mismo y empiece a liberar esas limitantes que uno se pone en la cabeza, porque si yo voy caminando y voy diciendo estoy cansada, esta loma está muy alta, ese hueco me estorba, te cansas el doble de lo que puedes hacer si tú dices ya voy a llegar, me falta poquito, esta es la ruta, además voy enfocada, tengo la ruta ya marcada para poder llegar a mi casa, así que simplemente es dar pasos y pasos y pasos y llegar a donde tengo que llegar sin alegar y sin nada, y así llego mucho más tranquila y mucho más pausada. Así que una persona que puede lograr esto, de tumbar esas limitancias que se pone en la cabeza, le permite hacer el trabajo mucho más liviano y es mucho más asertivo a la hora de llegar a donde tiene que llegar. Entonces, como les decía, pues cuando una persona tiene autoconfianza, pues es mucho más fácil fijar metas, es más fácil participar en más actividades, hay motivación, esa persona se permite explorar nuevas oportunidades. Una persona que está con limitantes, cada vez que le dicen vamos a hacer una reunión con, qué sé yo, como alguien que me hablaba esta mañana que vamos a los ingenios y aparece la de al lado, la del impostor, y dice, ay no, ¿y quién nos va a presentar allá? ¿Y cómo se les ocurre? En cambio, esa persona que tiene ese ímpetu y esa confianza va a decir, nada, no pasa nada, nos vamos, y si nos dicen que no, pues esperamos que vengan otros, así como dice Nati, que dice next, next, eso es lo que hay que hacer. Todo esto potencializa las posibilidades de éxito. En la medida en que uno permita saltarse esas cosas, definitivamente te da la oportunidad de tener éxito, mientras que a las otras no. Hay tres cosas que fortalecen la autoconfianza. Uno, el primero, es aceptar esa responsabilidad sobre nosotros mismos. ¿Sí? No podemos responsabilizar a nadie de lo que nos pasa, todo es responsabilidad nuestra. Que no nos funcionó el negocio no fue porque las líderes no les dieron la información. Que si las clientas, las clientas, es que el producto es muy costoso y por eso las clientas no lo compran, no es cierto. Hay muchas clientas afuera que tienen la plata para comprarlo. Entonces, no podemos poner el poder afuera. El poder para poder cambiar está en nosotros. Eso es lo único que tenemos que tener claro. Aceptar que podemos cambiar la situación trabajando en nosotros es un camino ganado. Así que hay que aprender cómo hacerlo para cada vez hacerlo mejor. Y lo otro es que fijen plazos de cumplimiento de las tareas.
Háganlos todos los días. Su mente empezará a creer que todo lo que se proponen lo cumplen. Así que mientras más metas cumplan, mayor confianza van a tener en ustedes mismos. Así que es súper importante que lo hagan de esa manera. El sexto es el de preparar el día. No podemos dejar al azar el día que viene, así, porque así como empieza, así termina. Si no sabes qué hacer, mejor dicho, si uno se levanta por la mañana, se sienta frente al escritorio y dice, ¿qué voy a hacer? Se le va por lo menos 40 minutos, una hora, si no es más, porque entonces le empieza a sonar el celular, porque le empieza a entrar el email, porque pasa la empleada, porque el pájaro, porque no sé qué, le dio la 1 de la tarde y todavía no ha arrancado a hacer nada. Así que hay que arrancar el día con las metas claras de lo que van a hacer. Tiene que estar escrito desde el día anterior para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque el subconsciente, en la medida en que uno deje la información escrita en una lista, en la noche lo que hace es que se prepara para tener la mente clara el otro día y ya tiene algunos planes y metas mientras estás dormido. Entonces, cuando te sientas, tienes información en la cabeza para empezar a desarrollar la tarea que vas a hacer. Hay gente, por ejemplo, hay gente que sufre de insomnio. Esas personas generalmente sufren de insomnio porque se acuestan preocupados pensando en qué es lo que van a hacer al día siguiente y cómo lo van a resolver. Cuando tú ya lo tienes escrito en una hoja, es como si lo entregaras, lo dejaras allí y el inconsciente duerme y se desconecta de lo que tiene allí pendiente. Entonces es así como la gente descansa más. La séptima es la recompensa. Esta es una de las actividades que más me gusta. La recompensa genera un campo de fuerzas, de consecuencias positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú haces una tarea y la cumples, inmediatamente el cerebro empieza a segregar dopamina y endorfinas. La dopamina y la endorfina es un químico que libera el cerebro que es semejante a la cocaína, que hace que genere como adrenalina y se sienten emocionados, hay alegría, se sienten espectacular. Entonces el inconsciente lo que dice es, yo quiero más de eso, porque esa recompensa le parece rico. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a llevar a que hagas otra tarea para que la termines y para que vuelva a segregar esas endorfinas y eso. Hay una asociación que busca repetirse constantemente entre la actividad y la recompensa. Eso es lo que hace el inconsciente con esto. Y generalmente cuando uno lo recompensa, hace que todas esas actividades que tú haces terminen convirtiéndose en hábitos, porque entonces el inconsciente siempre está esperando esa sensación de, ay, pucha, lo logré, ay, qué dicha, lo pude hacer, ay, qué emoción que puedo estar haciéndolo y que lo estoy terminando. Entonces, vas a buscar definitivamente hacer actividades cortas, esa es la invitación, que hagas actividades cortas, pero que las puedas recompensar para que puedas tener nuevamente las ganas de volver a hacer la siguiente actividad. Y esta se complementa con la que acabo de decirle, se complementa con esta que dice que comienza y completa tu tarea. Es súper importante la planeación, como les decía, hay que planear el día, hay que establecer las tareas, hay que priorizar la lista, hay que evitar los distractores. Yo tengo una anécdota con una reclutadora cuando trabajaba en mercadeo. Cuando yo trabajaba en mercadeo, el trabajo era súper extenuante porque yo viajaba, por ejemplo, iba a hacer un estudio en Colombia de Trident, que es una compañía multinacional, y había que replicarlo igualito en México, en Ecuador, en Perú, y yo tenía que traer toda esa información y aterrizarla y hacer un informe con respecto a eso. Y para mí era un dolor de cabeza la sentada. Yo me sentaba y me paraba 40 veces, hasta que ella un día se me acercó y me dijo, la veo estresada, y le dije, yo no, es que me siento y no sé por dónde empezar. Y ella muy linda me dejó un regalo, ella se murió y yo creo que se fue sin saber el regalo que me dejó. Pero ella me decía, mire, haga una cosa, ponga toda la información a un lado, sepárela por temas y siéntese y agarre la más importante, pero agarre un pedacito, no la agarre toda, coja un pedacito y empiece, que usted después de que da ese primer paso, lo demás empieza a caminar solito y lo va llevando y la va llevando, y cuando usted menos piense, ya no lleva 10 minutos, que era lo que se había planteado hacer, sino que lleva 1 hora o lleva 1 hora y media, y seguramente va a haber adelantado mucho más de lo que hubiera dejado de hacer si se sigue parando y se sigue sentando. Entonces, ese es uno de los, les dejo aquí este comentario. A mí siempre me llega al corazón cuando me acuerdo, cuando estoy así desesperada, me acuerdo de Amparo y digo,
Me voy a sentar y voy a coger un pedacito y voy a arrancar, y efectivamente uno arranca y el empuje lo va llevando a uno y no lo deja parar hasta que no termine. Cuando uno termina, pasa lo que hablábamos ahorita de la dopamina y demás. Y eso hace que sintamos esas pequeñas victorias de las que alguna vez han hablado en otros talleres. Esas pequeñas victorias lo que hacen es que nos dan autoconfianza, nos permiten encontrar nuevas cosas para poder hacer y poder lograr esas metas. Y esas tareas, cuando están súper organizadas, pues no permiten que nos distraiga nada. Porque si estamos desorganizados, yo les aseguro que el PIN del teléfono, el del email, el del WhatsApp, nos sacan. Y cuando nos sacan de la tarea pasa una cosa para que lo tengan presente y consciente. Y es que cuando ustedes se distraen esos 5 segundos en responder el WhatsApp, les requiere 17 minutos volverse a concentrar y volver a arrancar la tarea. Así que hay miles de técnicas para poderse concentrar y terminar tareas, como la técnica Pomodoro, que es estar enfocado 20 minutos, y si no tienen esa habilidad para estar muy enfocados, pues utilicen esas herramientas. Se sientan 20 minutos, hacen la tarea que dijeron que iban a hacer, se paran y hacen otra cosa y vuelven, y otro bloque de 20 minutos y demás, pero es súper importante tener en cuenta que sentarse enfocado y terminar la tarea es súper importante para tener logros en lo que nosotros esperamos hacer. Y es que la vida definitivamente se trata de completar tareas. El éxito en la vida se da completando tareas. Las personas exitosas desarrollan el hábito de empezar y terminar tareas. Eso no tiene pierde. Y con eso termino mi charla de hoy. Simplemente les quiero dejar esto, que la vida lo leímos en un libro que nos estamos leyendo que se llama La Isla del Árbol Rojo. Si no se lo han leído, léanselo. Tienen muchas herramientas para este negocio, tiene mucha información de crecimiento personal, tiene mucho de autoconcepto, no con esa palabra, pero tiene muchas herramientas de autoconcepto. Y lo que dice es que la vida no premia intenciones, solamente premia acciones. Eso lo escribió Mario Rodríguez Padres. Así que mil y mil gracias. Feliz porque ya no fueron 40 cámaras, sino 50. Terminamos esta noche. Bueno, se me fue un poquito más de lo que tenía presupuestado, pero estoy muy contenta de haberles visto la cara hoy, de verlos tan comprometidos con su crecimiento personal y con el negocio. No sé si tengan dudas, algo que quieran decir, algo que quieran preguntar. Si la mente queda en blanco, pues revisa por qué la tienes en blanco. Se te cerró el mic, Callis. ¿Puedes repetir la última palabra, la última frase que diste al final, que siempre me impactó? La vida no premia intenciones, solamente premia acciones. Tú te puedes pasar la vida diciendo, es que yo tenía la intención de escribir un libro, yo tenía la intención de cantar una canción. No, la vida te va a dar, la gente te va a aplaudir cuando cantes la canción, te van a aplaudir cuando escribas el libro, pero no si tienes la intención. Y él me dice que si le queda la mente en blanco, ¿qué pasa? Pues es que cuando uno tiene la mente en blanco también hay que revisar por qué la tienes en blanco, porque el tenerla en blanco no te lleva a ninguna parte. Entonces también hay que mirar cuántas veces al día tienes la mente en blanco. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? Yo. Espectacular, espectacular todo. Me gustó muchísimo. ¿Tú puedes dejarme ver la primera de los 8, porfis? Estaba en verde, pero es que no alcancé a notar una cosa. La primera de los 8, claro que sí. El primer punto de los 8 puntos. Sí. Okay. Ahí. Enfocarse en un objetivo grande. No le tomo una captura de pantalla ya. Listo. Gracias. Y la última, por favor, gracias. ¿Esta? Clau, cuando dijiste las cosas que fortalecen No, la última de no, o sea, el punto 8. Ah, ya. Espérame un minutico. ¿Qué ibas a preguntarme? tranquila, o sea, ponla si quieres y ya.
El punto 8 que le pusiste 7. Sí, le Sí. puse. Ah, por eso es que estoy equivocada. Ah, bueno, listo. La duda que me quedó fue de las 3 cosas que fortalecen la motivación que tú mencionaste, ¿cuál fue la segunda? De las cosas que motivan lo que motiva la autoconfianza, ¿sí? Que fortalecen la motivación, sí. La autoconfianza es aceptar que puedes cambiar la situación trabajando en ti mismo Espérame. y aprendiendo lo que necesitas para ser mejor. ¿Aceptar qué? Perdóname, ¿lo puedes repetir? Aceptar que puedes cambiar la situación trabajando en ti misma y aprendiendo lo que necesitas para ser cada vez mejor. Hola, Callis. Hola a todos. Buenas noches. Lau. Bueno, no, excelente esto que vimos en esta noche definitivamente y con la frase que cerraste fabulosa. Simplemente les quiero dejar que esta mañana nos caló y nos taló acá durísimo una frase y también se las quiero compartir. Es, si no te gusta lo que estás cosechando, revisa lo que estás sembrando. Entonces, es una frasecita que podemos guardar porque realmente, pues acá están regalándonos todo el tiempo las herramientas con las cuales debemos hacer el ejercicio de la siembra organizada, disciplinada, constante, persistente. Entonces, si no nos gusta eso, seguramente es que no estamos sembrando bien. Así es. Así es. Nosotros tenemos toda la responsabilidad de todo lo que pasa. Nadie más. Qué susto, pero es verdad. Bueno, pues no siendo más, si no tienen más preguntas ni ningún comentario, mil gracias de nuevo por esta noche. Un abracito para todos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, muy agradecida. Gracias, Gracias, Callis. gracias, gracias.